Somos Colombia, y las objeciones del presidente Iván Duque son inconstitucionales. En la audiencia pública realizada esta semana sobre las objeciones a la JEP, Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Rodrigo Primi Yepes, jurista colombiano con especialidad en Derecho Constitucional, explican detalladamente por qué las objeciones del presidente son inconstitucionales. A continuación les comparto un resumen de la plenaria. En la descripción de este video dejaré el link al video completo. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Que el presidente no puede presentar objeciones diciendo que van contra la ley, pero que en realidad van contra la sentencia de la Corte, ni puede por medio de presentar objeciones a una ley estatutaria pretender reformar la Constitución. Esos son dos límites que el presidente no puede desbordar. Y sin embargo, y con eso entro al segundo punto, el presidente ha desbordado ese límite en varias de las objeciones, yo diría al menos en 4 de ellas. En 4 de ellas las objeciones tienen que ver con contenidos que fueron declarados inconstitucionales por la Corte en la sentencia C080 o en otras, y que el gobierno pretende que se reincorporen a la ley estatutaria por vía de objeciones. Por limitaciones de tiempo, voy a solo dar un ejemplo. Una de las objeciones está referida a que el presidente considera inconveniente que la JEP pueda practicar pruebas en los procesos de extradición y plantea que el Congreso, al tramitar la objeción y si la acepta, prohíba a la JEP practicar pruebas. Pero eso va contra varias decisiones de la Corte Constitucional que dijeron que si uno interpreta el Acto Legislativo 1 del 2017, la JEP tiene plena facultad para practicar pruebas en procesos de extradición, y creo que la Corte tiene toda la razón, porque la JEP tiene que verificar si el delito por el cual se pide en extradición a un desmovilizado de las FARC fue cometido antes de la firma del acuerdo de paz, caso en el cual tendría garantía de no extradición, o cometido con posterioridad. Y obviamente si las pruebas recibidas por la JEP para esa solicitud de extradición les son insuficientes, es normal que como todo juez pueda ordenar y practicar pruebas. Sin embargo, el gobierno con esa objeción pretende revivir ese contenido normativo que fue declarado inconstitucional por la Corte en varios fallos. Dicho esto, entonces surge la pregunta: ¿qué debe hacer el Congreso de la República frente a esas objeciones, dado que varias de ellas, yo diría al menos 4, el gobierno desbordó el marco de sus competencias? Algunos han sostenido que la tesis debe ser que el Congreso debe declararse incompetente para estudiar esas objeciones en la medida en que el presidente no tenía competencia para presentarlas. Yo creo que esa tesis podía tener algún sentido, alguna validez antes de la expedición del auto 123 de este año, en donde la Corte Constitucional, frente a una solicitud del presidente de esta Cámara para que la Corte se pronunciara sobre las objeciones antes del debate parlamentario, la Corte decidió que ella tenía competencia para examinar las objeciones y el trámite legislativo, pero con posterioridad al debate en las cámaras. Con eso lo que la Corte está diciendo es que el Congreso tiene plena facultad para pronunciarse sobre esas objeciones. Si el Congreso considera, si las cámaras consideran que el presidente se excedió y formuló objeciones inconstitucionales, la alternativa no es que el Congreso se automutile sus competencias y declare que no tiene competencia para decidir, sino que la rechace y que por consiguiente insista y diga que las objeciones del presidente no son válidas. Eso lo ha hecho el Congreso muchas veces. En algunas ocasiones el presidente ha remitido al Congreso objeciones que fueron expedidas por fuera del término que establece la la Constitución para presentar objeciones. Por ejemplo, en leyes cortas son 6 días y el presidente a veces la presentó a los 8 días. En esos casos el Congreso nunca dijo: me abstengo de decidir porque el presidente está presentando objeciones para las cuales no tiene competencia, sino dijo: rechazo sus objeciones e insisto. Y el presidente, si eran objeciones por inconveniencia, tuvo que sancionar la ley. Entonces creo que el Congreso tiene plena competencia para debatir y decidir esas objeciones. Y al debatir y decidir esas objeciones, los parlamentarios, los miembros del Congreso, están amparados por la inviolabilidad parlamentaria, que está establecida en la Constitución y que señala que los miembros del Congreso no pueden ser perseguidos judicialmente
por sus opiniones y sus votos. Esto quiere decir que la idea de que ellos podrían ser perseguidos por fraude a resolución judicial, por de pronto decidir sobre una objeción en donde el presidente se excedió, yo creo que no tiene ningún asidero constitucional. La sentencia SU 049 de 1999 de la Corte señaló que esa garantía de la inviolabilidad parlamentaria es una garantía específica porque se refiere solo a los votos y opiniones de los congresistas, pero que es absoluta porque se refiere a todos los votos y opiniones. Entonces los congresistas tienen plena libertad para decidir este asunto. Y yo invito al al presidente de la República y en su defecto al Congreso de la República a que tratemos de salir de esta polarización que nos tiene divididas en torno a la paz y tratemos de encontrar unos terrenos de entendimiento que yo creo que se pueden lograr, rechazando las objeciones que son inconstitucionales, porque uno no puede poner en peligro el principio de supremacía constitucional y el principio de intangibilidad de las decisiones de la Corte Constitucional ni el principio de independencia judicial. Y una concertación en aquellas dos que pueden, aunque considero yo innecesarias, sobre las cuales se puede lograr un acuerdo para evitar las incertidumbres que el gobierno dice que tiene frente al tema de las competencias de la Fiscalía en estos delitos y frente a quiénes son los beneficiarios, digamos, a quienes se refiere la ley estatutaria cuando habla de otros en relación con personas que se les puede aplazar la extradición por estar rindiendo verdad ante la JEP. Creo que de esa manera lograríamos un entendimiento que permita a la JEP funcionar apropiadamente y permita un mejor entendimiento entre los colombianos en estos temas. O sea, mi invitación al presidente de la República y al Congreso es que tratemos de pacificar la paz, como lo dijo algún libro sobre algún proceso de paz hace algunos años. Muchas gracias. En primer lugar, yo llamaría a la imperiosa necesidad de distinguir cuando se trata de analizar el contenido de las objeciones y si éstas son por inconveniencia o son de carácter constitucional. El primer llamado sería distinguir entre esas objeciones y las iniciativas de reforma constitucional que atañen a otros temas. No se puede confundir lo uno con lo otro. Cuando se habla, por ejemplo, de la propuesta de una reforma constitucional para prohibir que cierto tipo de delitos sean tratados por una jurisdicción especial o por un modelo de justicia transicional y en cambio siempre deban ser atendidos por la jurisdicción ordinaria, esta es una reforma constitucional y si ustedes revisan las objeciones, pues por obvias razones no van a encontrar ninguna objeción relativa a este tema. Por eso invito a que se distingan esos dos escenarios, porque se puede confundir a la opinión pública cuando se habla, por ejemplo, de esa propuesta y enseguida de objeciones y de la conveniencia o inconveniencia de las objeciones son dos temas distintos. Desde luego que quienes tienen la competencia, la iniciativa para impulsar reformas constitucionales la tienen y será seguramente este escenario y si atañe a estos temas luego la Corte Constitucional la que decida sobre la constitucionalidad si es que llegare a prosperar una reforma, por ejemplo, y que implique la reforma, valga la redundancia, del Acto Legislativo 01 de 2017. En segundo lugar, señalar lo siguiente, y es que las objeciones en nuestro análisis no son por inconveniencia, sino que se ocupan de debatir decisiones ya adoptadas por la Corte Constitucional, contenidos del desarrollo que desde la Corte Constitucional, que es órgano de cierre, se ha hecho sobre normas relativas bien al acto legislativo o que están contenidas en el proyecto de ley estatutaria. Las objeciones por inconveniencia normativamente están definidas sobre cuál debe ser su origen, político, social, económico o relacionado con causas de medio ambiente, por ejemplo. En el análisis que hacemos nosotros, ninguna de las objeciones cumple con ese requisito esencial para ser asumidas y analizadas como objeciones por inconveniencia. En tercer lugar, yo quiero referirme a algo en lo que ha habido mucha insistencia, y es que solo son 6 artículos los que están siendo objetados. Con todo respeto, y así yo he tenido oportunidad de manifestárselo al propio señor presidente de la República, este no es un tema cuantitativo,
Esto es, y si me permiten un ejemplo, es como un edificio cuya viga madre o de cuya viga madre se pretende extraer unas seis bloques que son fundamentales dentro de la estructura. Luego, si se saca uno, y voy a referir concretamente al de los criterios de selección y priorización, dejarlos por fuera, es tanto como sacarle precisamente ese bloque, ese ladrillo que sostiene a esa viga madre y en consecuencia afectar de manera gravísima el edificio que se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz está funcionando desde el 15 de enero del año pasado y seguirá funcionando, porque así lo señala el artículo 5º transitorio del acto legislativo que establece 01 del 17, que establece que la jurisdicción deberá funcionar incluso sin que medie norma especial alguna, y nos da las fuentes de derecho consignadas en ese mismo artículo para poder funcionar como lo hemos venido haciendo hasta ahora, aunque ya con un marco normativo más completo. El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, desde luego el derecho penal nacional, obviamente nuestra Constitución, la jurisprudencia nacional e internacional. Y ahí solamente hago una anotación, y es la sentencia C080 está en pleno vigor, y para nosotros es fuente de derecho como toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, como la jurisprudencia internacional que orienta estas materias y que vincula al Estado colombiano. En esa dimensión, más o menos se ha dicho en algunos sectores, las objeciones no afectan en nada a la jurisdicción, y lo debo decir con todo respeto, pero aclararlo. Incluso tanto no la afectan que la misma presidenta de la jurisdicción ha dicho que no pasa nada. Yo no he dicho que no pasa nada. En la fase que estamos podemos seguir funcionando, si me permiten, con cierta tranquilidad, pero a medida que avanza, y estamos avanzando de manera célere, rigurosa, a medida que avanza, y así lo reclama la sociedad, que sea rápido, lo haremos sin supeditar nuestras decisiones ni a debates políticos ni a debates mediáticos, pues se va a hacer más compleja la situación con 2 o 3 efectos que son preocupantes. Uno, que se va a volver más lento el proceso, porque ya no tendremos la norma específica producida en este Congreso, analizada de manera exhaustiva por la Corte Constitucional, ajustada cuando lo consideró la Corte por ella misma cuando consideró o que algo no debía estar allí o que algo no fue desarrollado en debida forma. Entonces tenemos ese impacto que va a ser muy negativo y que va a propiciar que se afiancen sentimientos, si me permiten la expresión, de inseguridad jurídica y que pueden afectar de manera grave lo que se percibe como el debido proceso. ¿Y por qué subrayo y lo digo de esta manera? El debido proceso, pues artículo 29 de la Constitución, está desarrollado, normado, ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional. Pero cuando el juez no dispone de una norma inequívoca, pues seguramente los abogados de un lado o del otro, el Ministerio Público, algo, va a entrar constantemente a rebatir la aplicación que a partir de la interpretación de fuentes del derecho, como las que le mencioné, pues tengamos que hacer los jueces para poder cumplir con nuestra tarea. ¿Qué nos dijo a nosotros la Corte Penal Internacional? ¿O qué nos ha dicho? Lo que todos sabemos seguramente en este recinto, la competencia de la Corte es subsidiaria, luego solo se activa en el evento en que un Estado no cumpla con su obligación de carácter internacional de investigar y sancionar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Al ser subsidiaria y ellos analizar el proceso de paz que concluye con el acuerdo final de paz y con su incorporación a través del acto legislativo 01 del 2017 del sistema integral donde está la jurisdicción, lo que quisieron ellos es dar una especie de compás de espera para que un Estado que soberanamente había tomado esa decisión pudiera avanzar en un modelo de justicia que satisface las premisas básicas del Estatuto de Roma y que garantiza no impunidad. Y esto yo lo quiero subrayar, no impunidad a tiempo que verdad plena, a tiempo que reparación integral para las víctimas y contribución a la no repetición. Ese compás de espera, y eso está en documentos y demás, ellos lo analizan desde la siguiente perspectiva y es,
Hay que dar espera a que se implemente el modelo, hay que dar espera a que tome fuerza y se consolide el modelo. Y para eso el modelo necesita que el Estado le garantice los recursos que sean necesarios, pero no solamente los recursos económicos y financieros a los cuales yo no voy a aludir, sino los recursos normativos que necesita la jurisdicción para un pleno y adecuado funcionamiento. Las manifestaciones de las últimas semanas, incluso antes del anuncio del señor presidente sobre las objeciones por parte de la Fiscalía de la CPI, están orientadas precisamente a eso, a reclamarle al Estado colombiano, al gobierno colombiano, a la sociedad colombiana, que se dote al sistema de los recursos necesarios, incluidos los normativos, porque consideran que de no tenerlos, de no disponer de ellos, pues sencillamente va a ser muy difícil seguir avanzando en aquellas situaciones que ellos vienen observando hace aproximadamente 10 años y que conduce, por ejemplo, a la producción y a la elaboración de informes de admisibilidad que pueden comprometer la responsabilidad de funcionarios del Estado colombiano que por acción o omisión eventualmente se considere que hayan podido incurrir en graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.